Mírenlos bien, acá están los encomenderos de Sarmiento Angulo, los Gilinski, los Santo Domingo y todos los multimillonarios de Colombia que legislan cuerpo ajeno y que pese a sus absurdas fortunas de capital y de medios no quieren pagar impuestos. Ayer ellos hundieron la ley de financiamiento que ponía impuestos a los ricos, daba beneficios a las empresas y financiaba programas sociales. Esta ley aumentaba la tarifa de renta solamente a las personas con ingresos superiores a 121 millones de pesos mensuales y ellos la unieron. Esta ley disminuía en 8% el impuesto de renta a las microempresas y ellos la hundieron. Esta ley aumentaba en 50.000 pesos el impuesto por emisión de tonelada de CO2 y ellos la hundieron. Esta ley eliminaba el 19% de IVA hotelero a municipios pequeños y medianos y ellos la hundieron. La mayoría de los recursos de esta reforma iban a inversión social y no venían de los impuestos, venían del buen manejo fiscal del Estado. Dicen que era una reforma contra el pueblo colombiano, pero usted que está viendo este video, ¿acaso se gana 121 millones de pesos mensuales? La hundieron para beneficiar a una élite parasitaria, para la cual legislan en perjuicio de los sagrados intereses del pueblo colombiano. Bueno, pero ustedes dirán, Wally, ¿para qué necesita el gobierno más plata? Luego es que con lo que hay no es suficiente. ¿Por qué carajos es que está tan endeudado el país? Pues estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del Gobierno Nacional Central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos, que esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna.